tal? Vamos a ver una receta de arroz de marisco muy sabrosa. Es de la zona arrocera de la desembocadura del río Ter, o sea, del Bajo Ampurdán. Es un plato que no falta en los mejores restaurantes de la Costa Brava. Muchas veces su plato estrella es esta misma receta, preparada con bogavante. Ahí la tendremos al alcance de todos. La clave del éxito para nuestra receta de arroz está en el sofrito, el cual no es difícil, pero sí necesita tiempo. Debajo del vídeo tenéis la receta. Haré para 4 raciones generosas. Empezaré por el sofrito, que es lo más laborioso, pero imprescindible para un arroz de 5 estrellas. Comentaré con detalle para que os sea fácil. Además, aprovecharé para hacer bastante cantidad. El que sobre lo guardaré para otras ocasiones. En primer lugar, hay que cortar la cebolla pequeña. Esta cebolla aplanada y de tono ligeramente morado es de consistencia blanda y tiene un sabor más dulce que otra. Por eso es ideal para reducirla y caramelizarla más fácilmente que otras. Es la variedad Figueras y se cultiva aquí en el Ampurdán. De todas maneras, otras cebollas también os irán bien. Bueno, ya he cortado 9 cebollas grandes, unos 3 kilos, porque quiero que me sobre para otras elaboraciones. Ahora la tenemos que reducir unas 7 veces como mínimo. Pongo un poco de aceite de oliva en la cazuela. Le añado la cebolla. Tengo el fuego al máximo, pero hay que tener cuidado en que no se pegue y se queme. Hay que ir removiendo. Yo sigo con el fuego al máximo hasta el final para reducir tiempo, pero si no tenéis mucha práctica, mejor ir bajando intensidad. Para caramelizar hay que extraer toda la humedad y quedarnos solo con los azúcares dorados. Cuando vemos que se quieren pegar los azúcares a la cazuela y se quiere quemar, se le añade una cucharada o como máximo 2 de agua caliente para hidratarla un mínimo. Y seguimos cocinando siempre al límite, con un mínimo de humedad y removiendo para despegar el glaseado que se va pegando a la cazuela. Si añadimos demasiada agua, nunca caramelizará. Y si no añadimos y no removimos bastante, se quemará. Esta operación de añadirle un poco de agua se puede repetir tantas veces como sea necesario. De todos modos, este sofrito o pasacha, como se llama por allí en su argot profesional, lo podéis comprar ya preparado, tal como hacen la mayoría de restaurantes. Los hay de mucha calidad y ahorran un montón de trabajo. Bueno, ya tenemos la cebolla caramelizada. Ya hemos visto que en ningún momento hay que añadirle azúcar. He tardado 1 hora, aunque lo normal es tardar el doble de tiempo. Con este punto de caramelizado obtendremos un arroz oscuro, pero no negro intenso. Si queremos un arroz más negro, habría que seguir caramelizando unos 10 minutos más. Sí podría decir que sobre una escala de 10 lo tenemos en el punto 8. Ahora, para completar el sofrito, le añado 9 dientes de ajo picados finos y 3 tomates medianos rallados. Eso es, por cada 3 cebollas, un tomate y un diente de ajo por cebolla. Y seguimos reduciendo hasta que evapore toda la humedad del tomate. En este caso, cuando el tomate ha desprendido su humedad, le añado medio vaso de brandy, pero es totalmente opcional. Sigo reduciendo hasta que se evapore completamente. De unos 3 kilos de cebollas limpias y 3 tomates, habrán salido unos 600 gramos de sofrito concentrado. Ya se puede utilizar o guardar para otra ocasión. Pasamos al siguiente punto. Ya he lavado los mejillones y los abriré al vapor con un poco de agua. Ya están abiertos. Los reservamos para el arroz. El agua de los mejillones la cuelo y la reservo para el caldo. Por otro lado, en la misma cazuela donde haremos el arroz, con un poco de aceite, salteo las 8 gambas y utilizaré más tarde, solo 8, porque son gambas muy grandes y que he encontrado de oferta en muy buenas condiciones, pero pueden ser otros crustáceos, eso es al gusto. Se saltean muy poco, solo 2 minutos.
Las reservamos y en este aceite haremos los 400 gramos de sepia, que en este caso sustituyo por calamar pequeño porque va igual de bien y también estaba de oferta. Al mismo tiempo le añado unos 180 o 200 gramos del sofrito que hemos elaborado. Pasados unos 4 minutos, cuando vimos que la sepia ya está un poco hecha, le añado los 400 gramos de arroz y voy removiendo durante unos 2 minutos más. Apago el fuego y lo tapo para que no pierda humedad, porque ahora haré el caldo y me llevará unos 25 minutos. En realidad, podríamos dejar este preparado con el arroz marcado hasta mañana. Y así haríamos un arroz a la cazuela muy rápido, en 20 minutos. Bueno, también he preparado los mejillones y las gambas para más tarde. Dejo 4 gambas enteras para decorar y también algunos mejillones con una cáscara. El resto le quito la cabeza y la cáscara para que desprendan sabores y mayor comodidad para comer. Vamos al caldo. Entre agua del grifo y la de abrir los mejillones, utilizaré 1,5 litros. En esta cazuela, con muy poco aceite, rosteré la cabeza de rape. La he cortado a trozos manejables. A fuego alto, la voy removiendo para que se vaya dorando sin quemarse. Pasados unos minutos, le añado las cabezas y cáscaras de gamba sobrantes. Le añado un cuero cortado y al poco rato le añado el agua que ya está hirviendo. Lo dejaré que hierva unos 15 minutos. El caldo ya está cocinado. Machaco un poco sus ingredientes para que suelten sus sabores y lo cuelo. Y ya tenemos el caldo. Ha salido 1 litro y 300 mililitros. Hacer el caldo es fácil y no lleva mucho tiempo. De todas maneras, también hay buenos caldos de pescado y buen precio en el mercado. Y vamos a cocinar el arroz. Ya veréis que en realidad es lo más fácil. Ya tenemos el sofrito con el calamar y el arroz marcado. Encendimos de nuevo. Cuando de nuevo está caliente, le añadimos el caldo también caliente. Para esta cantidad de arroz, le añado 1 litro y 200 mililitros, casi 1,4 litros. Durante la cocción, si en algún momento es necesario añadirle caldo, no hay problema, siempre que esté muy caliente y no corte la cocción. Inmediatamente, después de echar el caldo, le añado un pellizco de sal. Muy poco. Le pongo los mejillones en cáscara y 4 gambas peladas. Lo dejo más o menos nivelado y ya no toco más el arroz hasta decorarlo. Hemos empezado cocinando a fuego alto y pasados los primeros 8 minutos iremos bajando intensidad. A los 10 minutos le pongo la decoración. Pasados 10 minutos más ya está listo. Pero hay que estar alerta porque puede ser más o menos tiempo. Lo apartamos del fuego y lo tapamos hasta que el sonido de su burbujeo se apague. Unos 3 minutos. Hemos obtenido un arroz oscuro de forma natural, sin teñir con tinta de sepia, calamar o otros colorantes. Si lo queremos más oscuro, solo hay que caramelizar el sofrito un punto más. Pero eso va al capricho de cada uno. Si lo probáis, os encantará. Lleva muy poco aceite, poca sal, ninguna pastilla de caldo para saborizar, ni otros aditivos. Pero es delicioso y digestible. Espero que os guste y disfrutáis de este arroz. Hasta la próxima.